Iztapalapa es un suburbio al oriente de la Ciudad de México, que fue un poblado independiente a la orilla del Gran Canal, cuyo nombre proviene de la lengua náhuatl Iztapali, losas o lajas, la tl, agua, y apan, sobre, que pueden traducirse como en el agua de las lajas. El emblema de la delegación, o actualmente conocida como Alcaldía Iztapalapa, es el glifo que aparece en algunos manuscritos de los primeros años después de la conquista de México, elaborados por indígenas nahuas, el cual representa una losa rodeada por agua. En algunas versiones, la losa se convierte en el glifo nahua para cerro, cuya punta está curvada hacia abajo y del cual emana agua. Durante la segunda mitad de la década de 1980, el emblema del gobierno delegacional fue sustituido por la imagen de Cuitláhuac, héroe de la resistencia mexicana a la invasión española. Sin embargo, a partir de 1988 nuevamente fue empleado el glifo Iztapayapa. El clima en Iztapalapa es cálido y templado. Los veranos aquí tienen una buena calidad de lluvia, mientras que los inviernos tienen muy poco. Este clima es considerado según la clasificación climática de Köppen-Geiger. La temperatura promedio en Iztapalapa es de 15.2 grados centígrados. Hay alrededor de precipitaciones de 1609. El mes más seco es diciembre, con 13 de lluvia. La mayor parte de la precipitación aquí cae en julio, promediando 356. Mayo es el mes más cálido del año. La temperatura en mayo promedios a 17.8 grados centígrados. Enero es el mes más frío, con temperaturas promediando los 12.7 grados centígrados. Hay una diferencia de 343 de precipitación entre los meses más secos y los meses más húmedos. A lo largo del año las temperaturas varían entre o en 5.1 grados centígrados de diferencia. En abril, el mayor número de horas diarias del sol se mide en Iztapalapa en promedio. En abril hay una medida de 10.64 horas de sol al día y un total de 319.3 horas del sol a lo largo de abril. En enero, el número más bajo de horas diarias de sol se mide en Iztapalapa en promedio. En enero hay una media de 5.68 horas de sol al día y un total de 170.28 horas de sol. Y en Iztapalapa se cuentan alrededor de 2.983.86 horas de sol durante todo el año. En promedio hay una cifra de 98.19 horas del sol al mes. La fauna en Iztapalapa. Hoy día, Iztapalapa cuenta con pocas familias que se dedican a la crianza de pollos, ya sea gallinas, guajolotes, cerdos, conejos, borregos y vacas, además del canario, el perico y el loro. En los grandes parques con frondosos árboles se ha logrado señalar lechuzas y algunos murciélagos. La flora. En parques públicos, camellones, parques ecológicos, avenidas y jardines privados de Iztapalapa, hay árboles de especies como ahuejote o huejote sauce, piru, pirul, colorín, eucalipto, hule, fresno blanco, jacaranda, olivo, álamo plateado, blanco o chopo, encino, sauce llorón, tamarix, araucaria o pino estrella y cedro. De la India o de Himalaya, ciprés o cedro blanco, cedro o ciprés italiano, ahuehuete, sabino, pino o cote, palmera o palma de abanico, yuca o palma isote, tulipán de la India y otros más, adornan distintos lugares de esta zona, lo que es la rosa, el agapando, el girasol, el margaritón, la bugambilia, azucena, geranio, azalea, lirio, el acanto, amaranto rojo y por último el jazmín. Interacción ecológica.
Las interacciones negativas se conocen la depredación herbívora y parasitismo. Por ejemplo, las arañas que se alimentan de otros insectos de menor tamaño, depredación. También existen insectos y mamíferos que se alimentan de distintas partes de las plantas sin llegar a matarlas, herbivoria. Por otro lado, hay especies de plantas y animales que necesitan de otro organismo para sobrevivir, al cual le provocan daño sin matarlo, que es el parasitismo. Como por ejemplo están las plantas parásitas para que obtienen nutrientes de los árboles y los ácaros o las garrapatas que se alimentan de la sangre de mamíferos. El observar muchas plantas y animales en una selva o bosque nos indica que entre más especies existan en los ecosistemas, mayor será su diversidad de interacciones. Cada especie cumple una función ecológica en el sitio donde habita, desde los colibríes que polinizan las flores hasta el jaguar que depreda a los venados. En este contexto, todas las plantas y animales interactúan entre sí de alguna y otra manera para vivir. Asimismo, nuestra propia forma de vida depende en gran medida de los recursos que provienen de las interacciones entre plantas y entre los animales. Interacción ecológica 2. Reproducción de distintas plantas de uso ornamental como las orquídeas, las bromelías, cactus y heliconias. También requiere de la intervención de los polinizadores, es decir, las abejas, los colibríes, las mariposas y los murciélagos. Además, la dispersión de frutos por aves, murciélagos e incluso las hormigas. Contribuyen activamente a la regeneración de las selvas y bosques que han sido fragmentados o eliminados. Las interacciones de depredación, herbivoria y parasitismo son mecanismos que regulan las poblaciones biológicas. De lo contrario, estas tendrían un crecimiento desmedido y se convertirían en plagas. Dicho todo lo anterior, es indudable que las interacciones ecológicas regulan el funcionamiento y mantenimiento de los ecosistemas y al mismo tiempo nos proveen de recursos para nuestra subsistencia. Entonces, debemos reflexionar sobre la importancia ecológica para cada ser vivo y con ello contribuir como sociedad al respeto y conservación de la biodiversidad con la que compartimos el planeta. Efectos positivos de la interacción ecológica. Las interacciones positivas son aquellas en donde dos individuos de distintas especies se benefician mutuamente, mientras que en las negativas un individuo obtiene beneficios al afectar o matar al otro individuo de otra especie. Entre interacciones positivas se encuentran la polinización y la dispersión de semillas, como por ejemplo, las abejas que recolectan néctar para alimentar a sus colonias también transportan el polen entre las flores que visitan. Esto se llama o se le conoce como polinización, lo que favorece la reproducción de las plantas y las aves y los mamíferos también suelen alimentarse de los frutos y las semillas ingeridas posteriormente son depositadas, que se le conoce como dispersión de semillas, a través de sus excretas en sitios alejados de la planta madre, lo que promueve la colonización de las plantas. Servicio ecosistemático o ecosistemético, que es la Casa de Cultura del Fuego Nuevo. El inmueble se empezó a construir en 1960. Inicialmente fue una casa habitación. Posteriormente fue utilizado como archivo de la delegación o actualmente conocido como alcaldía. En abril de 1979 fue adaptado para albergar la Casa de Cultura Fuego Nuevo, tipo que publicó al que está dirigida la Casa de Cultura como general para todas las personas y todas las edades. Y su fecha de fundación es el 14 de abril de 1979. El gas metano. El gas natural, compuesto principalmente de metano, es el combustible fósil más limpio. Cuando el metano se produce a partir de fuentes no fósiles, como los residuos de alimentos y los residuos verdes, puede extraer literalmente el carbono del aire. El metano ofrece un gran beneficio al medio ambiente, ya que produce más energía calorífica y lumínica por masa que cualquier otro hidrocarburo o combustible fósil, como el carbón o la gasolina refinada a partir del petróleo.
y produce mucho menos dióxido de carbono en otros contaminantes que contribuyen a la formación del smog y del aire insalubre. Esto quiere decir que cuanto más gas natural se use en lugar de carbón para generar electricidad o en lugar de gasolina para los automóviles, camiones o autobuses, menores serán las emisiones de gas de efecto invernadero o los contaminantes relacionados con el smog.